Iñaki Gabilondo. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. No puedo afirmar que haya cambiado nada respecto a la cuantificación de las medidas pactadas. Seguimos sin tener números y sigue sin haber avances respecto a las reformas institucionales. Os damos a nosotros mismos y damos a la negociación 48 horas. Si dentro de 48 horas no hemos firmado este acuerdo, pues lamentablemente pues no se va a poder dar. Ojalá muy pronto el Partido Popular nos ponga delante los números, las cifras que extrañamente aún no hemos visto a pesar de hablar de tantísimas medidas concretas, y ojalá exista la voluntad de realizar las reformas institucionales que la sociedad española está pidiendo, o por lo menos una mayoría de ellas. Las negociaciones están yendo por el buen camino. Las negociaciones se trata de acercar posturas y en eso es en lo que estamos en estos momentos. Yo creo que lo importante en una negociación es el final. Y el final será el broche que va a poner Mariano Rajoy con Albert Rivera en los próximos días. ¿Entonces entre Rajoy y Rivera? Va a haber acuerdo. Bueno, yo creo que en todo proceso de negociación se producen altos y bajos, ¿no? Y bueno, ahí se escenificó pues esa queja por parte de Ciudadanos de que no se ha avanzado. Quiero recordar que hemos avanzado en casi 100 propuestas de temas económicos y sociales, pero bueno, esto está dentro de la normalidad. Llevamos solo 4 días de negociación. Otras negociaciones para un acuerdo de investidura o de gobierno han tardado 2 o 3 semanas. Yo creo que hay algunos partidos que se empeñan en que no se cierren determinados procesos porque se alimentan justamente de eso y sacan rédito electoral con estos procesos. Y en concreto, yo creo que el Partido Popular está más cómodo con esto que si finalmente hubiera un punto y final. Hemos alcanzado un acuerdo final, completo, definitivo, para poner fin al conflicto armado con las FARC. Los antiguos miembros de las FARC, ya sin armas, podrán acceder a la vida política del país. En democracia, deberán, como cualquier otra organización partidista, convencer con propuestas y argumentos a los ciudadanos para ser elegidos. Las FARC entregarán sus armas a las Naciones Unidas, mediante un cronograma ya anunciado en un plazo de 6 meses. Buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más. Me estaba retrasando porque os voy a contar lo que pasa. Antes de comenzar el programa, resulta que veo una noticia que habla de que WhatsApp va a empezar a compartir los datos que generas con Facebook. Y entonces he leído la noticia. Hombre, no es una noticia que sea muy cómoda.
porque, por ejemplo, desde dónde estableces las llamadas, cuántas llamadas haces, cómo te manejas, cuántas veces te conectas al teléfono. Alguien me contó hace unos días, me decía, tú sabes que, desde una operadora telefónica, me lo decían, que podríamos saber a qué hora te levantas, cuándo vas al cuarto de baño, porque claro, el teléfono móvil se mueve por la casa y queda triangulado. En fin, cuántas veces vas a la nevera. Imaginaos si los datos de WhatsApp fueran compartidos. Bueno, pues parece ser que se ha llegado a un acuerdo con Facebook y van a compartirlos. Y entonces, cuando estaba comenzando el programa, le doy a encender el WhatsApp del programa 627002002 y me sale el mensaje que van a enviar a partir de ahora para que tú des tu autorización. Y entonces tienes dos opciones. O aceptas en el momento en el que te llega el mensaje, en cuyo caso tus datos quedan a partir de entonces compartidos, o bien desciendes hacia abajo para leer más la letra pequeña y entonces ahí ya te aparece una pestaña que puedes desactivar. Y es lo que acabo de hacer con el teléfono móvil del programa porque, hombre, para que no compartan nuestros datos. Estás escuchando La Cafetera. Muy buenos días a todos. Así que ya sabéis, si tenéis WhatsApp, que sepáis que os va a llegar un mensaje cambiando las condiciones, los criterios para compartir los datos y os podéis negar si queréis, solamente tenéis que marcar esa pestaña. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, a este espacio, ahora con un formato excepcionalmente raro en verano, a las 10:30 en lugar de a las 8:30 de la mañana, como viene siendo habitual en este programa. Pero es un espacio igualmente de encuentro para todas aquellas personas que se sentían un poco solas en el mundo y que sienten además que los grandes medios de comunicación responden más bien a la agenda setting, a sus propios intereses que a los intereses de los ciudadanos. Aquí se dan cita decenas de personas todas las mañanas en esta suerte de encuentro. Angie Wood, Jorge González, GR, Javier Boncont, Andreu Romaní, Andrés Asensio, Víctor Sánchez y también Mi Oquino, que hoy es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! No sé muy bien cómo se lee tu nombre, tu nick, no sé por qué has elegido ese nick, espero una explicación de aquí al final del programa. Jim Aguari, muy buenos días, bienvenidos a todos aquellos que nos ayudan a tratar de entender mejor la actualidad. Ara Levántate y Piensa, Hipatia, Obdemurian, Paloma Irazabal, Graznando, Nacho, Fernanda, Rojo Forever, Beatriz GR, Ubelan, Monse Merino, Miguel Gil, Ana Livia, Ginger Gledman, Isabel Aragón, tantos y tantos nombres que se van incorporando que ya veo que es que resulta, me da la impresión de que a algunos es que se le están terminando ya las vacaciones, porque algunos de los nombres hacía días que no os veía por aquí, por la parroquia, el reverendo Berlín. Y vamos a utilizar un hashtag hoy para comentar el programa en Twitter, La Cafetera Pactando con Lobos. La Cafetera Pactando con Lobos. Ha sido una idea de Enfermeros Alesa en ese grupo hashtag donde debatimos sobre las palabras que van a acompañar a nuestro hashtag en Twitter para ordenar la conversación. Decía Arturo Salmerón, dice, yo propongo mejor La Cafetera Pactando entre Lobos. Dice, porque ninguno de los dos es especialmente un cordero, ninguno de los dos interlocutores que se encuentran pactando. Pero, decía Arturo Salmerón, las preposiciones son importantes, son muy importantes. Pero finalmente he decidido La Cafetera Pactando con Lobos porque a todo el mundo le va a evocar claramente de lo que estamos hablando y todo el mundo sabe perfectamente de qué estamos hablando, de que se nos presentan como lobos con piel de cordero, pero todo el mundo, por lo menos los oyentes de este programa, sabemos que nos encontramos ante una... Más que una negociación, más que un pacto, una teatralización, una escenificación de un acuerdo que es presumible que sea finalmente firmado sin demasiados impedimentos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de esto porque, como os podéis imaginar, la actualidad nos ha dejado bastantes titulares referidos a este tema y podremos comentarlo con calma. Escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás sola. So keep on blessing.
Buenos días, Resistencia. Comentaba ya en Twitter que con motivo de las vacaciones tenemos a veces ocasión de ver algunos programas matutinos que se dan en otros medios de comunicación. Y es increíble cómo en cuanto se baraja la posibilidad de terceras elecciones o cosas similares, de repente aparece Venezuela y aparecen un montón de informaciones para desprestigiar a ciertos partidos políticos. Es increíble porque hay gente que todavía tenemos espíritu crítico, pero la mayoría se lo traga sin rechistar. En fin, que cada uno saque sus conclusiones. Es verdaderamente inquietante, ¿no? Esto que dices, yo lo veo muchas veces en algunas tertulias a las que voy, y desde luego es encomiable el afán que tienen algunos. Yo, sin embargo, siempre lo he dicho aquí en el programa, y algunos me decíais, no es así, la gente está mucho más desinformada de lo que parece, y entonces esto sí que realmente cala en la sociedad, pero la experiencia que yo tengo es que la gente es mucho más inteligente de lo que presuponemos. Mucho más, ¿no? Y sabe perfectamente que detrás de toda esta gran operación sobre Venezuela, sobre todo eso, hay una gran parte de interés por el descrédito hacia el contrario, ¿no? Hacia el rival político, que no está tan relacionado con lo que verdaderamente le está ocurriendo a Venezuela. Ya lo hemos tenido aquí oportunidad de comentar en otras ocasiones. Por ejemplo, ¿no? En el caso de Venezuela, pero hay muchísimos casos, ¿no? Yo creo que la gente es más crítica de lo que nos pensamos, y que la gente tiene mejor capacidad para hacer un diagnóstico de lo que creemos, ¿no? Y que en eso los medios de comunicación viven en una suerte de burbuja, creen que su poder es mayor del que en realidad es, y lo digo sinceramente, si no, imaginaos, si fuera tan fácil manipular a la opinión pública, si fuera tan sencillo, jamás habríamos conocido la democracia en España, por ejemplo, ¿no? Ya puedes tener todos los medios a tu alcance, ya puedes disponer de las únicas voces, de los únicos medios de comunicación, de los únicos emisoras de radio, de televisión, que al final la gente, la ciudadanía, camina en otra dirección, ¿no? Y en un mundo como el de hoy, muy conectado a través de la red, muy hiperconectado a través de WhatsApp, de Twitter, de Telegram, de Facebook, es imposible conseguir que una idea se instale y que nadie pueda discutirla, ¿no? Evidentemente tienen una cierta capacidad para colocar mensajes, obviamente, ¿no? Pero no es tan grande como se tiende a pensar. Es mi impresión. Y entonces tienes dos opciones. O aceptas en el momento en el que te llega el mensaje. ¿Qué ha pasado, Cora? ¿Que te has dejado el teléfono encendido? Buenos días, ahora? Asistencia. Fernando, estoy oyendo lo que dices sobre WhatsApp, y esto ya ocurrió con Instagram cuando Facebook la adquirió, porque WhatsApp, Facebook e Instagram son lo mismo. En Instagram pueden utilizar tus fotos sin pedirte permiso, venderlas, cambiarlas y hacer todo lo que les venga en gana. Y con WhatsApp parece que va a ser así. Estamos cada vez más rodeados. Feliz viernes y feliz fin de semana, Resistencia. Una de las complejidades del mundo al que nos enfrentamos, del mundo que se avecina, es la pérdida de esa autonomía que nos daba antes la ausencia de la tecnología, ¿no? Es evidente que nuestros datos circulan por las redes a grandísima velocidad, se aprovechan para muchísimas cosas. Si fuerais conscientes de verdad de las cosas que tanto en las páginas web como en los teléfonos móviles todos esos datos que se manejan, estamos asistiendo a la desaparición absoluta de la privacidad, a la desaparición absoluta, ¿no? Cuando alguien decía, nos estamos convirtiendo cada vez más en los ciudadanos, los ciudadanos individuales, anónimos, nos estamos convirtiendo en personajes públicos, no sabía la verdad que guardaban sus palabras, ¿no? Me contaban el otro día que va a haber yo mantengo reuniones con cierta frecuencia con las operadoras telefónicas, ¿no? Por razones de trabajo y el conocimiento del medio y demás.
y he tenido reuniones con varias operadoras en estas últimas semanas, ¿no? Y estuve con Telefónica. Están desarrollando un sistema que van a dar a conocer para que cada ciudadano que contrate con ellos, por ejemplo, el ADSL, pueda cortar los datos que se va a facilitar que van a ser facilitados a tercero, ¿no? Vas a tener una plataforma en el televisor y tú con tu mando a distancia vas a decir, pues mira, estos datos no quiero cedérselos ni a este, ni a este, ni a este, ni a este, ni a WhatsApp, ni a Facebook, ni a no sé quién, ni a no sé cuántos, ¿no? Para que quede claro que los datos es el nuevo dorado, el nuevo oro, y que tú tienes un cierto poder sobre el mismo, ¿no? Sin embargo, yo creo que esto es una batalla imposible. Si no los captan por un lado, los van a captar por otro, ¿no? Pero es el gran dorado, ¿no? Todas las grandes compañías están apostando muchísimo, bancos, empresas constructoras, están apostando muchísimo por la investigación en los datos, ¿no? Sobre los datos que generamos y los datos que fluyen y circulan. Así que efectivamente tienes mucha razón, Cora, cuando dices ya nos había sucedido con Instagram, nos sucedía con Facebook. Es que los datos de Facebook se venden, sabéis que se pueden comprar paquetes de datos, ¿no? Yo si quisiera comprar paquetes de datos de gente que viva en España entre 18 y 35 años, que participe generalmente en conversaciones sobre actualidad y que además tengan inclinaciones progresistas, puedes comprar esos datos, puedes adquirirlos, ¿no? Es una cosa increíble, en fin. Bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres La Resistencia. Out of a book makes me know you're all that could matter. It's you, it's me. Why can't we live how we want it to be? It's you, it's me. Un mono espacial en el club de la lucha. El atún que lucha con Dory para no ser arrastrado por la red del pescado. No sé qué ha pasado, que se pierde ese sonido que nos enviaban al 627-002-002, que es el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestros mensajes. Pues con respecto a lo de la capacidad de manipulación de los medios, manipulación de la opinión, disiento un poco. Si fuera de verdad tan estéril, no la tendrían tan en cuenta como medio. No deberían tantos favores a tantos directores de periódicos, no estaría establecida esa red clientelar, ni los entes públicos estarían tan intervenidos. Sí, es verdad, ¿no? Es verdad lo que dices, porque además no quiero dar la falsa imagen de que soy un ingenuo y que piensa que los medios de comunicación no tienen efecto. Si no, los bancos no estarían adquiriendo medios de comunicación, las propias constructoras, sabéis que hay muchos medios de comunicación en manos de antiguas constructoras, ¿no? Es evidente que tienen capacidad para situar y para colocar noticias en el eje de los ciudadanos y en eso consiste la agenda setting, ¿no? Y es evidente que tienen mucha más capacidad que cualquier otra forma, ¿no? Lo que digo es que el efecto es menor del que suponen muchos. Es mucho menor. No digo que no exista, existe de forma muy importante. Probablemente es la única forma de llegar a la gente, pero que la gente tiene mucha más capacidad, y más en el tiempo en el que vivimos, para desarrollar ese espíritu crítico que les hace ser transparentes a ese tipo de noticias, ¿no? Lo digo porque lo tengo comprobado, porque si no, es verdad que Podemos nunca habría llegado al Europarlamento. Si de verdad hubiera funcionado la maquinaria de los medios, Podemos nunca habría alcanzado los 70 y tantos, los 71 diputados que tiene. Que habrá quien diga, bueno, es que es muy poco, porque los medios exageraban y precisamente intentando tal, y probablemente habrían conseguido, con ayuda de los medios, en lugar de a la contra de los medios, habrían conseguido otra representación, ¿no? Pero digo que el poder es relativamente limitado. Y esto lo saben bien marcas de publicidad, películas de cine, por ejemplo, que puedes anunciar, por mucho que anuncies un auténtico bodrio durante meses en antena, cuando llega y lo ven los primeros espectadores, puede que engañes a algunos al principio, ¿no? Pero enseguida se corre la voz. Y alguien me dijo, hace algún tiempo me dijo, Fernando, si fuera tan fácil hacer las cosas, si fuera tan fácil convencer a los ciudadanos, por ejemplo, hacer una buena película o hacer una buena serie de televisión, si fuera algo científico, si fuera algo matemático, la harían los bancos. Y lo hacen los creativos, ¿no? Así que, en fin, obviamente esto no significa que no exista. Sería una tontería defender eso, porque evidentemente los medios de comunicación tienen mucha capacidad para situar cosas en la agenda política.
pero ojo que su poder es relativamente limitado. Vamos, la prueba está en lo que decía, ¿no? Que no hay más que ver lo que sucedió aquí durante el franquismo. Todos los medios de comunicación estaban en unas únicas manos, ¿no? Aún así la democracia empujó y terminó penetrando en la ciudadanía, ¿no? Por eso cuando todos los medios al unísono se ponen a defender una idea, siempre yo digo mucho cuidado porque al final los ciudadanos pues tienden a pensar por sí mismos, ¿no? Aunque parezca que no. Bueno, escuchas La Cafetera. Buenos días a todos, Fernando, Resistencia. Vamos a ver, cuando el lobo parece que duerme, está pensando su estrategia. La manipulación existe porque nos dejamos manipular. No somos tontos, pero a veces lo parecemos. Solo hay que despertar y mirar. Bueno, que tengo poquito tiempo, que tengáis un buen fin de semana y no nos olvidemos de los refugiados. Un beso. Muchas gracias, Mamen. Un beso para ti también. Es verdad, ¿no? A veces nos dejamos manipular. No es tanto el afán que lo tienen, desde luego, pero si estás predispuesto es mucho más fácil manipularte que si no lo estás. Si estás predispuesto, ¿no? Otra cosa es que haya mucha gente predispuesta. Yo creo que el gran reto de esta sociedad es la educación. La educación en el espíritu crítico, la educación en valores, pero eso parece bastante difícil porque no hay quien ponga de acuerdo a los grandes partidos políticos, ¿no? Bueno, mientras tanto seguimos observando las conversaciones. Hoy van en todas las portadas de los periódicos este pequeño teatro en el que se ha convertido la política española, esta teatralización de unas conversaciones entre Ciudadanos y Ciudadanos y el Partido Popular, entre Rajoy y Rivera. Dice el periódico El Mundo que se van a implicar en salvar los últimos escollos. Dice, Ciudadanos da un ultimátum de 48 horas al PP para cerrar el acuerdo de investidura. Los dos líderes hablarán para desatascar la negociación, pero descartan un acto solemne para la firma. Escuchamos a Ciudadanos lanzando esa advertencia, ese ultimátum al Partido Popular, 48 horas. No puedo afirmar que haya cambiado nada respecto a la cuantificación de las medidas pactadas. Seguimos sin tener números y sigue sin haber avances respecto a las reformas institucionales. Nos damos a nosotros mismos y damos a la negociación 48 horas. Si dentro de 48 horas no hemos firmado este acuerdo, pues lamentablemente pues no se va a poder dar. Ojalá muy pronto el Partido Popular nos ponga delante los números, las cifras que extrañamente aún no hemos visto a pesar de hablar de tantísimas medidas concretas, y ojalá exista la voluntad de realizar las reformas institucionales que la sociedad española está pidiendo, o por lo menos una mayoría de ella. Decía norcoreano hoy en Twitter, hace unos días en Twitter, hoy lo han retuiteado y lo he visto esta mañana. Decía norcoreano, Ciudadanos, ese partido que nació para regenerar el bipartidismo y en 6 meses ya se ha ofrecido para un gobierno con el PSOE y otro con el PP. Pero el caso es que en estos últimos minutos de la negociación, sabéis que el martes viviremos esa sesión de investidura. Ha habido algo de debate sobre el formato elegido, similar al que se eligió para con el Partido Socialista en el mes de marzo, es decir, una comparecencia de el candidato a las 4 de la tarde que no podrá ser contestada hasta el día siguiente, y eso ha generado un cierto debate porque el Partido Popular protestó mucho cuando lo hizo el Partido Socialista, pero ha aprendido rápido la lección y va a hacer lo mismo. Bueno, esto ha provocado, como digo, un cierto debate bastante estéril en el Congreso de los Diputados. Lo único que nos ha sorprendido es que en la anterior investidura
se produjo exactamente a la misma hora, a las 4 de la tarde, y hubo escritos por parte del Grupo Parlamentario Popular para que se reconsiderara esa hora y se empezara el debate por la mañana. Entonces, eso es lo que nos ha sorprendido. Evidentemente, respeto absoluto, porque esa es una decisión que, de la misma manera que en la anterior legislatura tomó el presidente Pachi López, en este caso lo ha tomado la presidenta Ana Pastor. En fin, obviamente no es una decisión técnica que tenga que ver con el correcto funcionamiento del Parlamento ni con la transparencia democrática, sino con el puro interés electoralista del propio Mariano Rajoy, que no quiere enfrentarse a las críticas ese mismo día ni a los titulares del día siguiente, donde se le pueda contradecir. Sabéis que como al comparecer a las 4 de la tarde y nadie pueda contestarle, los titulares de los periódicos del día siguiente no serán las réplicas, por brillantes que pudieran haber sido, sino que serán exclusivamente su comparecencia, ¿no? Así que se garantiza un cierto espacio de autonomía durante algunas horas. Pero todo esto no es más que ruido, no es más que un poquito de humo, ¿no? Porque, como decía, no tiene mayor interés y dentro de un mes no se acuerda nadie de esto, ni a nadie le importa lo más mínimo, pero mantiene entretenido al personal, como la propia negociación en sí misma que estamos viviendo, ¿no? Decía, Ciudadanos lanza un ultimátum de 48 horas. Parece una situación dramática. Alguien puede llegar a pensar, ¿eso significa que se pueden romper las conversaciones? Bueno, ya vemos que Mariano Rajoy, según nos desvela el periódico El Mundo, se van a implicar en salvar esos últimos escollos, como si estuvieran tomando, no lo sé, las laderas de Invernalia. Bueno, están sentados a negociar y no parece que vaya a haber muchas discrepancias. El caso es que el Partido Popular tomó, en todo caso, también el tono de la negociación y dijo, pero si hemos avanzado mucho. Bueno, yo creo que en todo proceso de negociación se producen altos y bajos, ¿no? Y bueno, ahí se escenificó pues esa queja por parte de Ciudadanos de que no se ha avanzado. Quiero recordar que hemos avanzado en casi 100 propuestas de temas económicos y sociales. Pero bueno, esto está dentro de la normalidad. Llevamos solo 4 días de negociación. Otras negociaciones para un acuerdo de investidura o de gobierno han tardado 2 o 3 semanas. La cafetera, pactando con lobos. Ese es el hashtag que hemos elegido, insisto, para comentar en Twitter y ordenar la conversación. Así que en todo este teatrillo de la negociación, es que claro, a mí lo que me parece algo dramático es que están presentando como una negociación, como si fuera trascendental, una negociación que es una negociación relativamente menor y desde luego interesante en todo caso para el propio Mariano Rajoy, ¿no? Decía Andrea Levy, la negociación con el Partido Popular y Ciudadanos van bien. Las negociaciones están yendo por el buen camino. Las negociaciones se trata de acercar posturas y en eso es en lo que estamos en estos momentos. Yo creo que lo importante en una negociación es el final. Y el final será el broche que va a poner Mariano Rajoy con Albert Rivera en los próximos días. ¿Entonces entre Rajoy y Rivera? Va a haber acuerdo. En fin, ruido, distracción, maniobras, pactos políticos. Buenos días, Fernando. Buenos días, Resistencia. Me estoy desayunando unos pestiños que me trajo mi madre en Inglaterra cuando vino hace una semana, que sé que estas cosas te gustan. Hasta luego. Oye, pues lánzate unos por aquí, que yo me he levantado, me he puesto un café, es que encima ahora, a continuación me tengo que ir para la tele porque tengo al Rojo Vivo esta mañana y entonces no me ha dado mucho tiempo, me he tenido, claro, salgo en cuanto termine el programa, me tengo que levantar y salir corriendo porque es que si no, literalmente no voy a llegar al programa. Y entonces no me ha dado tiempo más que a tomar un café, así que si me podías haber enviado unos de esos. Por cierto, una cosa que voy a aclarar, el buzón del programa ya no existe. No enviéis cosas, porque hay alguien de correos que se estará tomando esas galletitas tan ricas que enviabais desde Holanda. Nunca llegaron. El caso es que estoy pendiente de abrir aquí alguno cerca, pero fui el otro día a correos, había una cola enorme y el hombre que estaba ya atendiendo me dijo, oye, si no te importa, pásate otro día, porque le dije, oye, quiero mirar los buzones para ver alguno que sea un número fácil
y me dijo, pues pásate otro día porque hoy tenemos un follón enorme. Entonces no he podido abrir todavía un buzón de correos para recuperar nuestra tradición de las postales, para, en fin, esa cosa tan vintage de enviar una postal a la cafetera para que podamos colgarlas por aquí, por algún sitio. Buenos días, Fernando. Bueno, creo que tienes razón con que mucha gente, más de la que parece, tiene crítica propia, pero quiero recordar que todas las elecciones que ha habido un cambio, quizás menos las del 96, el cambio, primero que saliese UCD, después que el PSOE le ganase UCD por miedo a que volviese la dictadura, la del 96 la dejó al margen. 2004 por miedo a la guerra de Irak gana Zapatero y 2011 gana Rajoy por miedo a la crisis, y estas que saquen tantísimo más influye muchísimo el hecho de Venezuela y todo eso. Creo que es lo que hay que analizar, que en España mucha gente se deja enseguida guiar por el miedo y demasiado, y los medios lo saben y lo utilizan muchísimo. Eso es lo que creo. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen, in this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. Y una noticia que me ha parecido muy interesante, hoy viene recogido, pero tangencialmente en las portadas de los periódicos, ya tuvimos oportunidad de comentar ayer como esta noticia que se ha producido en verano, tan trascendental y que sin embargo no está teniendo una gran acogida, este pacto, este proceso de paz firmado entre las FARC y su gobierno. Dice, las FARC tendrán diputados aunque no los ganen en las urnas. Dice, las FARC tendrán asegurados 5 escaños en el Senado, igual número en el Congreso en las elecciones del 2018 y el 2022. Un aspecto polémico que quedó resuelto por medio de una fórmula que garantiza a la guerrilla representación en las cámaras, aunque no tenga los votos necesarios, y después tendrá que ganárselas solas. Pero es muy interesante por los paralelismos que se establecen. Es verdad que también va acompañado de una cierta polémica que no llega a los medios internacionales, es decir, hay una polémica interna que se vive allí, que si navegas un poco por los medios de comunicación colombianos te das cuenta que hay tensiones no resueltas, evidentemente como en cualquier proceso de paz de esta naturaleza, ¿no? Pero ayer cuando escuchábamos al presidente de Colombia anunciando este importantísimo acuerdo alcanzado con la guerrilla, este importantísimo acuerdo, a mí desde luego, no solamente por esos paralelismos que digo se establece con lo que ha ocurrido aquí con ETA, pero decía, así debe construirse la convivencia, ¿no? Así, en este tono. Hemos alcanzado un acuerdo final, completo, definitivo, para poner fin al conflicto armado con las FARC. Los antiguos miembros de las FARC, ya sin armas, podrán acceder a la vida política del país en democracia. Deberán, como cualquier otra organización partidista, convencer con propuestas y argumentos a los ciudadanos para ser elegidos. Las FARC entregarán sus armas a las Naciones Unidas mediante un cronograma ya anunciado en un plazo de 6 meses. Grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath.
Lo digo porque hay evidentes paralelismos entre ambas situaciones, aunque tienen profundas diferencias, como es lógico, pero hay paralelismos porque una cosa que a mí me llamaba la atención es la forma en la que lo anuncia el gobierno, en la que anuncia ese acuerdo con la guerrilla, y lo anuncia con una solemnidad y un sosiego que ya podría haber tenido aquí este país al anunciar el proceso de paz con la banda terrorista ETA, ¿no? Recordará la oposición tan dura de Mariano Rajoy, las críticas tan salvajes lanzadas en el Congreso y desde los medios de comunicación, a través de los portavoces no oficiales, pero esto lo que hizo fue torpedear, complicar, poner palos en las ruedas del proceso de paz en España, que por fortuna ha salido bien, ¿no? O está saliendo moderadamente bien. Pero claro, cuando vemos lo que ha ocurrido ahora con la inhabilitación de Otegi, con el veto para que pueda presentarse o no a estas elecciones. Ayer le preguntaron a Joan Baldoví qué le parecía que Otegi no pueda presentarse a las elecciones. Él hacía una referencia también al proceso de Colombia y decía, pero es que el problema es que aquí España tiene sus propias características. Yo creo que hay algunos partidos que se empeñan en que no se cierren determinados procesos porque se alimentan justamente de eso y sacan rédito electoral con estos procesos. Y en concreto, yo creo que el Partido Popular está más cómodo con esto que si finalmente hubiera un punto y final. Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand. Buenos días, Fernando. Buenos días, cafetera. En informática hay un concepto que se llama el garbage in, garbage out, que dice que por muy bueno que sea tu programa, si la información que metes es basura, la respuesta que te dé será basura. Si a la opinión pública, por muy inteligente que sea, le metes información basura, la respuesta que dé también será basura. Sí, estoy totalmente de acuerdo, es a lo que me refería antes, ¿no? Y esto pasa en los... ¿Por qué creéis que 13 Televisión no tiene audiencia? Es una audiencia marginal, no es una cuestión de recursos, destinan muchísimo dinero. Hay televisiones y programas que han tenido muchísimo menos presupuesto que todo 13 Televisión. Ved el intermedio frente a cualquier tertulia o frente a la totalidad de la programación de 13 Televisión. ¿Por qué ocurre eso, no? Tiene algo que ver con las ideas que lanzas, ¿no? Si tú representas a una sociedad minoritaria, a un criterio minoritario, lógicamente la audiencia que obtienes es minoritaria. Y dices, no, pero van a convencer a algún despistado que pase, cambie de canal y vea solamente eso. No, lo que le vas es a dar argumentos, pero la idea ya la tenían preconcebida, ¿no? Esto lo conté ya hace unos días, esto está muy teorizado. Incluso tiene fundamento científico. Hay un lingüista en Estados Unidos que se llama George Lakoff, tuvo un libro que se llamaba No pienses en el elefante. Esto lo he contado aquí, lo voy a volver a contar porque después en verano me llegó algún mensaje que me decía, oye Fernando, citaste un asunto que me interesa mucho sobre el debate lingüista y sobre... George Lakoff es un investigador que ha analizado los discursos de republicanos y demócratas durante años, ¿no? Y ha hecho un estudio científico, universitario, avalado por decenas de academias y han participado muchísimas personas. Y entonces han analizado el tipo de mensajes que envían a través de los discursos políticos los republicanos y por qué calan tan bien en la ciudadanía, ¿no? Y entonces llegaron a una conclusión. En los primeros años de vida, tu relación con tus padres genera una serie de vínculos y de emociones. Sabéis que el cerebro se está conformando. Esto igual no lo explico muy bien porque es comprensión pura lectora. Entonces puede que si hay algún científico escuchándonos diga, mira, te lo voy a matizar porque no es exactamente así, pero es bastante parecido porque he tenido oportunidad de conversarlo con algún lingüista en España, ¿no? Durante tus primeros años de vida, cuando tus relaciones son exclusivamente la familia, tus círculos familiares, el cerebro se te está configurando físicamente. No solamente se te están proyectando allí emociones de las que luego te quedan más o menos una suerte de recuerdos o de conexiones neuronales. Es que hay conexiones neuronales físicas que se crean por tus propias experiencias. Es decir, si tu padre te da amor, crearás una conexión física, un vínculo físico real, no un vínculo
de corrientes eléctricas, sino un vínculo físico, un camino físico entre las neuronas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú creces y te desarrollas, a través de las palabras puedes activar o no esos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, si tú aludes a ese padre que te cuidaba, estás activando esas áreas emocionales. Así que si yo te digo, y si tú has tenido esa experiencia con tu padre que te cuidaba, y yo te digo, nuestro partido te va a cuidar como te cuidaba tu padre. Nuestro partido te va a dar ese espacio de seguridad que te daba tu padre, que te enseñaba, te protegía, pero te decía por dónde va el camino. Y el camino va por aquí, te lo digo yo. Aunque venga un rival político y diga, eso es falso, el camino no es el que dicen ellos, porque miren los datos. El camino físico en tu cerebro está construido. Y en la medida en la que han conseguido activar ese campo, consiguen que tú te fijes en estas ideas. Bueno, esto durante años lo ha estado investigando George Lakoff, hizo aquel libro que se llamaba No pienses en el elefante, y hay múltiples academias en Estados Unidos y centros de estudios que se dedican a la investigación de estas cosas y a la manipulación a través de los discursos con esta suerte de ideas. Por eso sabemos, por ejemplo, que los republicanos creen en la figura y la manifiestan y la conectan a través de sus discursos en la figura del padre autoritario que no te pide consejos sino que te dice por dónde tienes que caminar. Mientras que en los demócratas están explorando otras vías, aquel padre que con una cierta tolerancia te indica por dónde va el camino pero que te permite que te equivoques. Y activando esas zonas pues consiguen unas cosas u otras. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Por qué os cuento todo esto? Si no estás predispuesto, da igual lo que te digan, los datos que te coloquen delante, la forma en la que te lo enfoquen. Si no tienes una cierta predisposición, activar esos mecanismos es verdaderamente complicado y es muy fácil de desactivar, ¿no? Así que cuidado, porque la manipulación es verdad que es posible, sucede y se investiga sobre este asunto. Estamos hablando de un neurobiólogo, estamos hablando de gente con unas cualidades técnico-científicas importantes, no estamos hablando de vendedores de crecepelo. Pero en todo caso es muy difícil manipular a la gente, porque activar esos espacios en tu cerebro, ellos le llamaban marcos, activar una suerte de marcos, cosas que hagan que evoques cosas en tu cabeza. No sé si lo he explicado muy bien, pero creo que es bastante fácil de entender así. Y así que, por eso digo, ¿la manipulación es posible? Bueno, es posible, pero no es sencilla. No es tan sencilla como algunos piensan. En fin, estás escuchando La Cafetera. Hola Fernando, buenos días. Hoy que estamos tratando el tema de los medios, no hace mucho te mandé un mensaje preguntando qué se esconde detrás de que, por ejemplo, gente como Eduardo Inda puede decir cualquier cosa en los medios, ya sea verdad o mentira, y no tiene ninguna repercusión, nadie le da un toque de atención, ninguna cadena le castiga, dejando de lado su participación en algunos programas. Bueno, ya te lo pregunté una vez y te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué se esconde detrás de esto? Es difícil la pregunta, ¿eh? No te creas que es sencilla porque, fíjate, yo una cosa que sí he observado en los programas de televisión donde coincido, hay que decir que en el trato personal es bastante diferente a cómo se le ve en televisión, bastante diferente. Que las formas de actuar no tienen consecuencias en televisión es relativo, porque acordaos que ha habido en más de una ocasión algún tertuliano que le han sacado por el tono empleado, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Alfonso Rojo llamó gorda a Ada Colau y no volvió a una tertulia en La Sexta Noche, ¿no? No volvió a participar, o sea que tienen consecuencias las cosas, ¿no? Pero tú me preguntas concretamente por el caso de Eduardo Inda y yo te digo que la valoración de Eduardo Inda pasa por lo siguiente. Por lo que yo observo, más allá de otras consideraciones, pero personales que pueda tener o no, porque como digo, en el trato es una persona bastante normal de trato y esto luego hago una aclaración sobre este asunto que siempre me preguntáis, ¿no? Pero Eduardo Inda ha participado en la revelación de algunas exclusivas importantísimas, ¿no? Y eso es bastante valorado dentro de los medios de comunicación. Y además nunca han estado necesariamente relacionados con los partidos políticos a los que se presupone más cerca, ¿no? Es decir, de Eduardo Inda nace la investigación
sobre la Casa Real, por ejemplo, sobre la corrupción dentro de la familia real. Esto hace que tenga una cierta reputación profesional, porque siempre ha estado metido en fregados muy importantes a los que poca gente se ha atrevido a meterse, ¿no? Pocos directores de medios de comunicación o periodistas, ¿no? Y por eso cuenta con una gran valoración. Eso independientemente de la forma en la que expone sus ideas o incluso que algunas de ellas no sean como las expone, ¿no? Que en eso hay debate perfectamente conocido y demás, ¿no? Y así que creo que tiene que ver con eso, que ver con que se valora que hay un cierto grado de independencia o por lo menos de no manejabilidad. O sea, Eduardo Inda responde solo a los intereses de Eduardo Inda. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee. Hola Fernando, mis padres que son mayores, en torno a los 75 años, me repiten a menudo que los argumentos que se dicen en los telediarios y en los corrillos de los amigotes, y hablando más concretamente sobre las pensiones y de la posibilidad de que en un futuro los que estamos cotizando para pagar sus pensiones nos quedemos sin ellas, ellos me contestan que ellos han luchado durante toda su vida y que realmente somos nosotros, los jóvenes, los que tenemos que luchar por nuestros derechos. En ese momento les recordé que en el pacto de las pensiones lo que se firma es que si los jóvenes contribuimos a las retribuciones del más anciano es porque en ese pacto deja claro que es porque los jóvenes de hoy serán ancianos mañana y por lo tanto si hoy yo no me niego a pagar la contribución a las pensiones es porque sé que mañana tendré la mía, pero no es el caso. Y por eso, queridos padres, seguid luchando por los derechos y pensiones de vuestros hijos y nietos. Ahí tenemos un importantísimo reto porque después de la gran crisis económica de la banca, de las constructoras, los grandes sectores a vaciar, lo voy a decir abiertamente, es que esto me lo dijo un político, me dijo hace ya algunos años, me dijo, ahora tenemos que tener todas las alertas rojas colocadas, porque solamente queda dinero público en las pensiones, en la sanidad y en la educación. Y estos son los grandes caramelos anhelados, ansiados por los expoliadores, ¿no? Entonces, todo este discurso hacia la privatización que hemos ido viendo poco a poco, cómo se va colocando, ¿no? La sanidad no es eficaz, es más eficaz. Mirad, es más eficaz la sanidad privada. De hecho, ¿cuánta gente conocéis que no tenga un seguro privado? Que sean... Yo es que soy un talibán de la sanidad pública, pero ¿cuánta gente conocéis, ¿no? Que esté dispuesta a esperar las colas o 4 o 5 horas en urgencias o esperar un mes a que te envíen o 2 o 3 a que te envíen a un especialista. Y es el gran caramelo, ¿no? Para los privatizadores, porque saben que allí es donde hay mucho dinero público y que además la sanidad es un elemento por el que la gente está dispuesto a invertir muchísimo, ¿no? A dar muchísimo de su dinero. Y fijaos, pasó una cosa que me contaron un día, no sé si lo habré contado aquí alguna vez, pero me impresionó mucho, ¿no? Cuando sucede la reivindicación de las mareas blancas y empiezan a luchar contra la privatización de los hospitales y contra el gobierno de Ignacio González en la Comunidad de Madrid, yo tuve alguna reunión con gente del mundo del medicamento y para ver un poco las impresiones, cómo estaban recibiendo esta gran movilización social en la calle contra la privatización, ¿no? Sabéis que había constructoras comprando hospitales, que había empresas de elementos médicos comprando, convirtiendo la sanidad en un aspecto puramente economicista, ¿no? Y entonces, en una de las reuniones me dije, bueno, estaréis contentos porque os están privatizando todo, tal, no sé qué. Y me dijeron, no te engañes. Esta prensa no viene nada bien, porque la sociedad estaba entrando, despacito, pero estaba entrando muy firmemente y muy seguro en la confianza en el sistema privado de la sanidad. Y todo este ruido, todo este intento burdo, cutre de
el gobierno de la Comunidad de Madrid por privatizar hospitales, por ponerlos en manos de empresas que nunca habían hecho tratamiento sanitario y venían desde Colombia o Venezuela o Costa Rica, compañías que intentaban instalarse aquí, a dar servicios sanitarios aquí, sin haber tenido nunca ninguna experiencia, es decir, que olía a testaferros, Bueno, decía, todo esto nos perjudica muchísimo, porque ese paso que estaba dando la sociedad española por permitir la privatización se puede ver impedido ahora por toda esta campaña, por todo este ruido, lo que nos interesa es que consigan evitar la privatización y que esto vuelva a su curso. Me pareció aterrador, porque en el fondo lo que estaba reconociendo es que su campaña estaba funcionando de antemano, ¿no? Que la gente estaba produciendo ese cambio tranquilo, pensando, bueno, voy a llevar a mis hijos a este centro de salud privado porque me van a atender más rápido y funciona mucho mejor que lo público, etcétera, etcétera, etcétera. Suave, sutil, silencioso, bajo la mesa, ¿no? La sanidad pública, ya lo he dicho yo aquí en alguna ocasión por experiencia propia, pero la sanidad pública es una de las grandísimas conquistas del ser humano, ¿no? Que cualquier persona, con independencia de sus recursos, de sus posibilidades, tenga derecho a recibir la mejor de las sanidades, el mejor de los tratamientos. Tanto es así que solamente los grandes tratamientos los puede ofrecer lo público. Yo tengo algún gestor, ojalá si quisiera algún día charlar aquí en el programa, gestor de centros privados de salud, y te cuentan algunas cosas. Cuando no es rentable te derivan directamente a lo público y oye, que te traten allí porque a mí mis cuentas no me das y te trato con lo que tú pides, ¿no? Y por supuesto, si tengo que elegir entre dos medicamentos, uno es más eficaz pero mucho más caro y el otro, bueno, es eficaz dentro de los márgenes, dentro de tal, mucho más barato, te vas a tragar en la sanidad privada el menos caro. Y esto la gente no es consciente, ¿no? Es como, viven en la falsa ilusión. Hay quien me decía, sí, pero bueno, en las encuestas sale muy bien valorada la sanidad privada. Claro, sale muy bien valorada porque huelen muy bien los pasillos, porque los médicos te tratan de usted y porque entran a saludarte por las mañanas. Ahora, si el que entra a saludarte no tiene cualificación para saber qué grado de enfermedad tienes y cómo tratarla, eso ya es irrelevante, ¿no? En fin, bueno, escuchas La Cafetera. Por cierto que sí, que han sonado dos flechas. Voy a abrir Dominica. Muchísimas gracias, Dominica, nueva mecenas, eres recibida con los brazos abiertos. Y Raúl, muchas gracias también, de verdad, por suscribiros a la cafetera. radiocable.com/mecenas. Ahí es donde podéis suscribiros, lo que no lo hayáis hecho todavía. Entonces, maese, que me has pillado en el curro, pero me toca interrumpirme, ¿qué quiere decir eso de Inda? Que no lo he pillado muy bien. Yo cuento 2 o 3 cosas verosímiles o que son verdad y así cuelo todas las patrañas que me vengan en gana. ¿Viene siendo el resumen o no? Es que no me he quedado. ¡Hala, guapo! ¡Hasta luego! No, lo que decía es que eso es lo que, si me preguntáis, a la pregunta de ¿cómo es posible que Inda tenga ese protagonismo? La respuesta es: Inda está bien valorado internamente porque ha conseguido destapar algunas de las grandes exclusivas en ese sentido, algunas de las grandes exclusivas que después hemos visto durante, no ya meses, durante años en las portadas. Por ejemplo, parte de la Gürtel, por ejemplo, el asunto de Bárcenas, por ejemplo, lo de la Casa Real y la Infanta. Es decir, eso es lo que hace que esté valorado, ¿no? Luego, independientemente, tú ya me preguntas por otro aspecto que es, ¿pero eso le permite acaso lanzar otras patrañas en televisión? Pues esto a la vista está. A la vista está, te voy a decir. Sabiendo que yo me cuesta mucho creer que nadie, no ya Eduardo Inda, pero que nadie cuente una verdad, cuente una mentira sabiendo que es mentira. En esto me lo explicó hace muchos años, me decían, hasta Hitler cuando se miraba al espejo creía que estaba haciendo lo correcto. Y no ya consciente, era consciente de la animalada que estaba haciendo, pero todo el mundo, hasta el peor de los asesinos, cuando se mira al espejo piensa que está haciéndolo bien, ¿no? Y yo no creo que ninguno de los periodistas a los que pondríamos en una larga lista, que vemos con informaciones
más bien cuestionables, no creo que ninguno de ellos crea o sepa que está contando una mentira. Me cuesta mucho creerlo, puede que haya alguno, ¿no?, que diga, esto me lo voy a inventar, que va a ir muy bien, esto tal, ¿no? Pero ya veis que las mentiras tienen un recorrido cortísimo, no duran ni 10 horas, ¿no? Igual tienen la suerte de ser convertidas en un titular, pero enseguida las redes se lanzan y enseguida se sabe dónde está la manipulación, ¿no? Así que no creo que nadie haga eso voluntariamente, ¿no? Otra cosa es que el afán o el interés que mueva para dar a conocer ciertas noticias sea espurio, pero ese es otro debate, ¿no? The same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. Buenos días, Fernando. Buenos días, Resistencia. Vamos a ver cómo va este viernes. Y quería comentaros un poco que, aunque nos pensemos que somos grandes, qué pequeños somos delante de la naturaleza con esto que ha pasado en Italia o pasa en otras partes del mundo. Aunque hay otros motivos seguro, como puede ser la falta de prevención y la corrupción política que influyen en las víctimas, cuando la naturaleza actúa realmente somos pequeños. Esto nos debería hacer pensar. Bueno, un saludo y luego os escucho, que alguien tiene que quedar para luego. Saludos. Sí, en efecto la naturaleza es... Fijaos, hoy todavía el terremoto de Italia sigue en las portadas. Italia investiga si hubo fallos en las construcciones. Fue la mafia la que salió reforzada después de uno de los últimos grandes terremotos de Italia. Hoy la Fiscalía observa y mira a ver cuántas construcciones tienen problemas estructurales y si eso ha hecho que los daños sean tan dramáticos como los que hemos conocido. Hoy en la portada de La Razón vemos, por ejemplo, el hospital de Amatrice, que ha sido desalojado por ruina. Han tenido que sacar a todos los enfermos y se ve un desalojo verdaderamente dramático. En el ABC, tras más de 250 muertos, Italia ya solo espera milagros, dice el periódico ABC. Mientras la justicia investiga por qué fallaron las protecciones antisísmicas, la esperanza de encontrar supervivientes alimenta el coraje de los cientos de bomberos y voluntarios que buscan alimentos, que buscan alientos de vida entre las ruinas. Los grandes, verdaderos héroes en las catástrofes, gente que en fin, dedica horas hasta la extenuación a buscar supervivientes. Dice el periódico El Mundo, la Fiscalía investiga la caída de edificios que tenían medidas antisísmicas. Los vecinos de Amatrice pierden la esperanza de encontrar más supervivientes. Han muerto familias enteras. Ya no quedará nadie para reconstruir el pueblo, dicen allí. Y las imágenes dramáticas de la búsqueda entre los escombros que han sepultado todo un país. Italia lamenta la poca prevención, pocas esperanzas. Los equipos de rescate seguían ayer buscando supervivientes, como en Pescara del Tronto, en la foto, aunque prácticamente solo encuentran ya cadáveres. Dice, la normativa contra seísmos se incumple en el 70% de los edificios, dice La Vanguardia. En fin. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. Volvemos el lunes, de momento manteniendo este horario hasta que termine el mes de agosto, hasta que termine la semana que viene, a las 10:30 de la mañana. Así que aprovechad el fin de semana, aquellos que estéis apurando las últimas horas de las vacaciones, disfrutadlas. Disfrutad. Descansad. Portaos mal. Bañaros sin ropa. Allí donde podáis, donde os dejen. Bueno, sed libres. Gracias a todos. Hasta el lunes. Adiós. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. Necesitamos tu ayuda. Este programa es posible gracias a la ayuda de los mecenas. Conviértete en uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas. Less alone.